y hay más. Porque hay algunos que dicen soy cristiano y no es cristiano, porque hay personas que no hacen lo que es cristiano, solamente. No Bueno, todos. yo soy de los que, como teólogo, creo que no solamente el cristiano debe ser cristiano denominacional, ¿no? Al cual respeto mucho. Yo he sido muchos años parte de equipos y de iglesias, ¿no? Soy de los que creen que los cristianos, ¿no? Deben estar en todo. No debe haber un lugar donde no haya cristianos. En las universidades, en los institutos, en el club de madres, club de vaso de leche, en las zapajas de los colegios, en los sindicatos. Yo sé que muchos colegas míos van a discrepar con mí porque me lo han dicho muchas veces, me han criticado por eso, pero yo defiendo eso, porque creo que el cristianismo debe estar involucrado en todo lugar. El cristiano debe ser un líder activo en la sociedad, ¿no? No considero a aquellos que hacen un dibujo y uno lo tiene en la casa, ¿no? Cristiano es el camino del infierno, y cuando miras a ver, ves a un grupo de cristianos que caminan al infierno porque están en el sindicato con su marcha de protesta. No me parece adecuado, pero respeto posiciones y espero que también las posiciones puedan ser respetadas. Un cristiano debería en todo lugar. Si es en un sindicato, si es en el club de mar, el club de vaso de leche, si es en institutos, si es en la universidad, en todo lugar. Pero no se dice. Nosotros lo conversamos acá, no se predica, no se enseña. Nosotros lo podemos conversar acá, pero eso no se predica, eso no se enseña. Y de repente una de las cosas más duras para mí es, por ejemplo, siempre hablar de Dios y no tocar esos temas cuando predico. Pero sí me toca tratar de hacer pequeñas introducciones dando a notar la responsabilidad del cristiano. Eso sí. Entonces, a menos yo entiendo desde esa perspectiva el cristianismo. Y le agradezco a Dios porque luché por eso, no me fue fácil llegar a una conclusión, le soy bien sincero. Y hasta ahora todavía sigo peleando. Pero bueno, dejemos mis temas personales de lado, si no se va a abrir una historia. Hablamos la semana pasada de que el cristiano debe reconocer en su vida, lo que Dios hace. Dios se va a hacer real, no porque estudiemos a Dios y encontremos Jehová Jireh, ¿no? Mi proveedor, no, sino porque ese Dios sea real en mi vida, me provea realmente. No solamente es tomar nombre de Dios y decir que así fue conocido Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la experiencia de un pueblo de Dios. ¿Que nosotros no somos pueblo? ¿Es que nosotros solamente vivimos de una experiencia? No, nosotros tenemos que tener esa experiencia. Nosotros tenemos que decir, Dios, yo necesito de ti. Yo quiero que estés tú conmigo. Yo quiero que me des la victoria. Ahora, la diferencia está en que nosotros tenemos la paciencia necesaria para esperar la voluntad de Dios y no exigir a Dios que haga aquello que nosotros, por muy bueno que creamos que debe hacer inmediatamente. Tampoco es así. ¿Es bueno estudiar? Sí. ¿Es bueno tener metas? Sí. Y que Dios las guarde y que yo esté inmersas en ella. Entonces Dios se hace real cuando yo creo en Dios, pero digo, yo quiero ese mismo Dios. Dios, si tú has hecho eso, ahí yo quiero que lo hagas conmigo. Tú eres real ahí, yo quiero que lo sigas conmigo. Yo quiero que tú trasciendas en mi vida, Señor. Yo quiero que tú pelees en mi vida, Señor. Yo quiero que tú me calmes, Señor. Yo quiero que tú obres en mi vida. Esa es la relación que debemos nosotros pedir, exigir, reclamar, rogar a Dios que sea. Porque es la única manera en que nosotros decimos, sí, ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios que pelea por mí. Ese es el Dios que camina delante de mí. Es ahí yo donde recién puedo comprender. ¿Sí, hermana? Entonces, si yo voy a encontrar que existen diferentes religiones, yo tengo que saber reconocer cuál es aquella básicamente que está mal. Por ejemplo, matar animales en estos tiempos es ilógico. Pero lo siguen haciendo los llamados, entre comillas, israelitas, porque nada de israelitas, solamente son barbudos nada más, y su túnica, pero bueno, ¿no es cierto? Eso no existe. Ya no. Legalizar un día y decir, no, que ese es el día, la ley, el sabbat, así lo dice, es ilógico, porque Jesús dijo bien claro, no hay día. Jesús puede sanar, dio la parábola de que busca la moneda y la encuentra,
o sanar al de la mano leprosa. O sea, no hay un día. Entonces se toma un día referencial de descanso porque es el día de resurrección de Cristo. El domingo es el primer día. Entonces se toma como el día de la resurrección, como el día de descanso. Pero no por eso significa que simplemente puede ser ese día. ¿Por qué? Porque los pastores trabajan los domingos y los lunes descansan. Por eso que la primera reunión de los pastores es el día martes. Ah, el martes, sí. El lunes descansan. Disculpa que les exija, quiero que tengan sí. Entonces, se dan cuenta, ellos no descansan los domingos, pero la iglesia sí debe descansar los domingos. ¿Por qué? Porque debe buscar un encuentro con su Señor espiritual, venir temprano, y si luego se puede ir a pasear, amén, que se vaya a pasear, que se vaya a comer, que ya no preparen comida. Pero si no hay plata hay que cocinar, pero si hay para pasear ese día, paseen ese día. El descanso en el Señor es la adoración a Dios, pero también es un descanso físico, mental, espiritual, donde yo reconozco que Dios me ha bendecido y Señor, gracias, me voy a la playa, me voy a pasear ahora que estamos en verano. Y en invierno de repente me voy a Chosica. ¿Pero qué? Estoy reconociendo que tengo vida, que tengo tiempo, que tengo trabajo, que tengo espacio, porque Dios nos los dio. Pero ¿quién tiene que ser real? Dios. Porque si yo no vivo estas experiencias, ¿cómo yo puedo decir, sí, Dios es vencedor, Dios es sanador, Jehová Jireh? ¿Cómo yo puedo decir eso? O sea, se hace un Dios histórico nada más, y no un Dios verdadero. Dios tiene que ser verdadero en mi vida. Es cierto que hay una oposición, ¿no es cierto?, al creyente. Josué, el ángel, las oraciones de Daniel era, ¿no?, que no llegaba la ayuda. Dice, no llega porque hay un opositor, el enemigo, ¿no? Hay un opositor al creyente, eso es real. Hermana, qué gusto, bueno, hermana, estábamos orando por usted, bienvenida, no, por favor, Dios la bendiga. Entonces, lo real es esto, que no podemos decir que un día es un día especial. No, porque si los pastores descansan los días lunes porque los domingos trabajan y la iglesia viene, entonces estamos diciendo que no hay un día. No estamos legalizando un día. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque el Señor es mayor que el día, no el día es mayor que el Señor. Jesús mismo lo enseñó. Esos son en caso de los que quieren, digamos, sangre, separar un día, ¿no? Los otros serían en que no quieren reconocer la Trinidad. Es que les cuesta. Y a uno mismo, que es estudiante de la vida, nos cuesta. Un Dios en tres personas, ¿cómo es eso, Padre? Hijo de puta? Si realmente no tuviésemos fe que Dios ha puesto en nosotros, nos costaría entender. No dicen, no, pero es que tú también eres tres. ¿Cómo que tú hiciste? Tengo cuerpo, alma, tú también eres tres en uno. Entonces, como que eso ya compensa un poco, ya. Yo tengo un cuerpo, tengo el alma que me da la vida y el espíritu que Dios me hace vivir una nueva vida. Entonces, ya entendemos un poco en ese concepto la Trinidad y digamos que por fe empezamos a entender. ¿No? Entonces, ni sangre, ni día, ¿no es cierto? Ni que no entienden como los testigos de Jehová o los mormones, ¿no? Que ponen a un libro y a un profeta llamado Moroni que vino a América, que Dios se le reveló en unas tablas de oro y una nueva Biblia le dio, etc. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, nosotros caminamos bajo una fe, creemos en Cristo como nuestro Salvador y Mesías y Señor de la vida eterna, que nos perdona el pecado, reconozco mi condición, que soy pecador, y acepto la doctrina, acepto la Biblia como la sana doctrina de Dios. ¿Pero por qué acepto a la Biblia? Porque la Biblia es un libro inspirado, soplado por Dios. Inspirado, soplado por Dios. ¿Para qué? Para instruirnos, para corregirnos, pero también nos da capacidades. Según los teólogos, nosotros recibimos inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Que no la vas a encontrar en el libro que vende de inteligencia emocional. No, por favor, eso no la vas a encontrar. Eso lo encuentras solo leyendo la Biblia. No lo encuentras en otro lugar. Dios inspira al hombre y a la mujer. Y no solamente lo inspira, lo acompaña para cumplir aquella inspiración. Bueno, voy a referirme a esta iglesia, cuando el pastor estuvo congregándose en la avenida San Martín. Bueno, puedo referirme a otras, pero me voy a referir a esa.
y que de repente Dios inspire en su vida, deja la iglesia, anda a otro lugar, abre una iglesia diferente que yo voy a estar contigo. Qué difícil realmente. Lo mismo le pasó a Abraham. Deja tu familia, deja tu tierra, deja tu parentela, que yo te voy a guiar. Qué difícil. Pero justamente esa inspiración de Dios. O cuando Dios lo llama, ¿no es cierto?, en una zarza de fuego a Moisés. Quita el calzado de tus pies, que esta tierra es santa, que yo te voy a enviar a liberar. Y él dice, yo pues lo he hecho 2 veces, ya yo. No. Yo al inicio, nunca lo voy a negar, lo tomé como que era cierto lo que él decía. Pero ahora con el tiempo me he dado cuenta que no. Él sabía la responsabilidad que tenía y él quería negarla. Antes, cuando yo leí esa parte de Dios que era en la zarza, decía, pobre Moisés, ¿verdad? Sí, tiene razón, incapaz, pobrecito. Ay Dios, ¿cómo lo vas a mandar si no sabe nada? No está capacitado, no está preparado. Y verdad, lo entendí así. Han tenido que pasar muchos años de experiencia, como dicen, ¿no? Muchas aguas debajo del río, para ahora yo entender otra cosa. Ahora entiendo diferente, aunque ya 2 veces lo he dicho, ¿no? Pues lo puedo repetir, ¿no? Ahora entiendo de que él conocía, él tenía experiencia, él estaba preparado, simplemente no quería, porque sabía que tenía una responsabilidad. Sabía que era un pueblo, sabía que tenía que enfrentar autoridades, sabía que tenía que estar adelante. Y eso es lo que no quería. Eso es lo que realmente él no quería. Pero llega siempre por no. Pues Dios dice, no, mete tu mano, se convierte en lepra. Tiene bastón, se convierte en lepra. No puedo hablar, no puedo. Tú sabes que soy de otra tabú. Ya, tu hermano te va a acompañar. Y a los finales, Dios cumplió el propósito en él. Entonces, nosotros tenemos que entender realmente que si estamos creyendo Dios, Dios se inspira en la vida, es cierto, en hombres, pero se inspira en ella para darnos ¿qué cosa a nosotros? Las motivaciones, pero no solamente reconocerlos a ellos, porque Dios no esconde los errores del hombre. Como decía mi profesora, ¿no? Decía, ¿por qué Moisés no tuvo que ver la tierra prometida si el único error que él cometió, nunca me olvidé lo que ella decía, una hermana bien, Mirta Ruiz, buena Nariz, decía, si el único error que cometió fue que que Moisés tenía que decirle a la peña, darle una orden para que la peña brote agua. Esa era la orden, pero ¿qué hizo él? Lo golpeó. Ya, ese error le costó no llegar a la tierra prometida. Y ella decía, nunca me voy a olvidar en la clase, decía, yo cuando esté delante de Dios, yo le voy a querer preguntar, Señor, pero dijo, golpeó, ¿por qué lo tomaste así, no? Entonces, yo la escuchaba y decía, no, sí, verdad, ¿no? Pero bueno, es la voluntad de Dios que él no vea, aunque él le rogó y subió y de arriba pudo ver lo que sería el cumplimiento después, ¿no es cierto?, en lo que sería la tierra prometida o Israel, que tanto conflicto causa. Entonces, la vida de ellos es inspirada en la Biblia. ¿Pero por qué? Por Dios. Para que nosotros, ¿qué?, conozcamos por medio de la experiencia de ellos, pero a Dios. El problema nuestro es cuando nosotros empezamos a ver y a idealizar al pastor, idealizamos la iglesia, idealizamos la alabanza, lo cual no está mal, porque nosotros también necesitamos, como seres humanos, tener sentimientos, emociones, pero tenemos que ver más allá de eso, que nosotros necesitamos, ¿qué?, que Dios toque nuestra vida, que Dios renueve nuestra vida, que Dios anime nuestra vida. Lo primero que yo tengo que agradecer, ¿qué cosa es? La vida. Claro, la vida es lo primero. ¿Qué haríamos sin ella? Nada. Lo segundo que tenemos que agradecer es la salud. Hay que cuidarnos, es cierto, los excesos y todo lo demás, pero la salud. Lo tercero que tenemos que agradecerle a Dios es la familia. Bueno, hay familias y familias, como decía pero qué bonita familia. Mi familia es así, qué bonita familia es mi familia. Hay familias y familias, pero tenemos familia.
tenemos de quién rajar. Pero la verdad, pues hermana me entiende, me capta la idea, ya me capta, ¿cierto? Tenemos de quién rajar con autoridad. Y que nadie nos critique, porque es nuestra familia. Entonces, tenemos familia. La hermana me capta lo que trato de decir. Entonces, agradecer a Dios. Eso. Tenemos una familia. No es perfecta, pero la tenemos. Tenemos una familia. Tenemos donde todavía seguir de repente moldeando por ahí algo. Tenemos una familia. Y eso solamente viene de Dios. Yo cuando era joven, no hace mucho, yo criticaba de este país. Es que yo he pasado la época de terrorismo, violencia, asesinato, muerte, pobreza, falta de muchas cosas en esta nación. Yo estoy seguro que los niños de ahora no, los jóvenes de ahora no, pero con los años yo he aprendido a valorar esta nación, a querer esta nación. A pesar de que tenemos al peruano criticón, chismoso, maletero, ¿no? Contaba este autor del Camino del Líder, interesante, yo nunca me voy a olvidar. Él decía que si iban dos personas, no, pero si una persona con dos baldes, no sé si lo han escuchado, pero bueno, iba con dos baldes y llevaban ahí sus camarones. Uno tapado y uno destapado, ¿no? Y uno dice, ¿qué hace? ¿Por qué uno tapado? Dice, no, porque dice, estos que están tapados son norteamericanos y estos que están destapados son peruanos. ¿Pero por qué? Porque dice que estos que están tapados, hay que taparlos porque los norteamericanos entre ellos se ayudan, dice, y escapan del balde. Y esos que son peruanos, no hace falta porque cada vez que uno va a llegar arriba, el otro va y le jala y cae abajo del nuevo. Y me encantó, lo recomiendo, lean El Camino y el Espejo, el líder de David Fishman, que es muy interesante. Entonces, da a entender que aún nuestra cultura no crece, aún nuestra cultura no cambia, aún nuestra cultura todavía, como cultura, está en desarrollo y le falta la integración. Aunque veo que ya hay cambios, ya vamos mejorando, ya vamos integrando más, ya respetándonos más, pero todavía faltan cambios. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros seamos parte de esos cambios. Por eso insisto, el cristiano en todas las partes sociales, empresariales también, por favor, empresariales también. Entonces, Dios nos inspira ¿para qué? Para transformar nuestra vida y ser parte activa. ¿Pero cómo? Con la Biblia. Nosotros tenemos que empezar a ver que la Biblia es una inspiración total de Dios, es una inspiración total. ¿Por qué? Uno cuando empieza a revisar tiene un principio interesante. ¿Por qué tiene un principio interesante? Porque en ella encontramos un inicio, tener un pueblo, tener una nación, llegar a tener esa nación, ¿no es cierto? Que son lo alcancé la hoja la vez pasada, sí, acá está. Entonces, ese inicio como pueblo es lo que hoy nosotros tenemos como pueblo. ¿Qué hacían esos sacerdotes? Sacrificaban animales. Hoy nosotros sacrificamos no. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo como el mayor sacrificio de sangre. Entonces, ¿cuál es la relación de ese pueblo? Es la misma que tenemos nosotros, la misma. Un sacerdote por medio de Cristo y un pueblo que se acerca. Porque hoy todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes y todos somos reyes. Claro. ¿Por qué no creen? Todos somos sacerdotes y todos somos reyes. Cuando uno empieza a revisar realmente lo que nosotros realmente hemos recibido de Dios, nos va a decir en el Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:10, si alguien lo desea. Entonces, el detalle es eso. La Biblia, la palabra inspirada por Dios, la doctrina de la Biblia,
el ejemplo en mi vida debe ser real. Yo debo ser parte, inmerso, ¿no?, de estos 66 libros de la Biblia, ¿no? Según 2 Timoteo, ¿no?, toda la palabra es inspirada por Dios o respirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y en amor. Y según 2 Pedro 1:21, que también, ¿no?, habla acerca de lo mismo, ¿no?, de que también la palabra de Dios, ese texto, ¿dónde lo tengo? Lo buscamos, sino 2 Pedro 1:21. A ver, búsquenlo alguno, por favor, si lo puede leer, por favor. 2 Pedro 1:21, ayúdeme, por favor. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias. Entonces, inspirada es respirada. ¿Por quién? Por Dios. Fue una palabra respirada por Dios. Estos 66 libros fueron respirados en el hombre, inspirados en el hombre, para que nosotros podamos. 2 Pedro 1:21. Entonces, es una revelación que muchos no lo van a entender, pero comprendemos que el creyente, el que comprendió, el que entendió, el que aceptó, sí. ¿Pero por qué? Porque esa palabra se hace real a nuestra vida. Yo soy una persona antes de Cristo totalmente diferente a después de Cristo. Aunque después de Cristo todavía sé que me falta y sigo buscando de Dios, pero soy una persona totalmente diferente al Alberto de antes, ¿no? O sea, el viejo hombre que me sigue, ¿no es cierto?, es el viejo hombre que quiere mantenerse en mí. Ese viejo hombre formó costumbres en mi vida y el nuevo hombre tiene que empezar a tener nuevas costumbres en la vida. Entonces la lucha está ahí. Esa es la lucha que tanto llamamos el espíritu, entre lo carnal y lo espiritual, y no, y hablamos bastante del tema. Es esa, el viejo hombre. La pregunta sería, ¿y los que no, y fueron niños, se convirtieron y nunca? Bueno, gracias a Dios tienen de repente la mayor posibilidad, ¿no?, de poder hacer mejor una vida, pero no significa que tampoco no tengan sus luchas propias. También las tendrán, ¿no? Entonces, la Biblia es para eso. Se fue revelada para transformar y nosotros aceptar esa transformación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, es un amor que te entiende, te tolera, te comprende. Estamos sucios, lo digo por mí, como si fuese que hubiese entrado a los canales de regadío, de barro, de cochinada, y después he salido de ahí, estoy así oliendo feo, pero a pesar de eso Dios nos ama en esa condición. Entender a Dios en ese tipo de amor, trasladándolo a un ambiente espiritual, que así nos encontramos delante de Él, pero que Dios nos ama, que Dios nos acepta, y como decíamos en la primera clase, nos escoge, como los pollitos, ¿no? Nos escoge para ser su hijo, y nos da su palabra para que vivamos en ella. Verdaderamente es grandioso. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos somos mal agradecidos, nos olvidamos. Y tenemos que cada vez volver a recordar, volver a ese Dios y volver de nuevo, Señor, acá estoy. No quiero alejarme de ti, ayúdame para continuar. Necesito que me ayudes, necesito creer en ti, necesito que me sostengas, necesito que pelees mi batalla, necesito que demuestres que estás a mi lado. Necesito, Señor, saber que tú no me has dejado. Algunos nos pueden llamar volver al primer amor, pero más que el primer amor, ¿saben qué? Es vivir en los caminos de Dios, vivir en su palabra, en saber que es real. Entonces, si Dios es amor, si hay una provisión, es porque Él quiso darnos una salvación. O sea, la base del ser humano, del hombre de pies de barro que llega a Cristo y se convierte a Cristo, es la salvación. Es la salvación.
Claro, porque la palabra, ¿a dónde te va a conducir? ¿A dónde? Es cierto, una nueva vida, es cierto, mi casa es una familia, como un pedazo de cielo, ok, pero ¿a dónde? A una salvación. Mi vida y mi fe debe estar impactada de comprender y aceptar y entender que yo voy a tener una vida eterna, que yo voy a vivir bajo ese amparo, de esa seguridad de Dios. Y si yo realmente estoy comprendiendo y estoy entendiendo esa realidad, la voy a empezar a vivir. Porque si yo no voy comprendiendo ni aceptando esa realidad, es porque aún todavía estoy inmaduro, es porque aún todavía no he comprendido lo que realmente. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si es que verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de consideración que todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron este hecho, porque por causa de la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 12, 22. Entonces, la fe del creyente, del Hijo de Dios, del pueblo de Dios, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 12 al 22. ¿Dónde está depositada? En una nueva vida. En una nueva vida. Porque la fe en Cristo es la primicia de que Él resucitó. Primicia se refiere a que Él es el primero y que nosotros vamos a seguir ese mismo camino. De que Él venció la muerte y que otros van a vencer a esa muerte. ¿Pero en qué? En Cristo. En Cristo es que nosotros no solamente adquirimos una nacionalidad, mucho más que eso. Alcanzamos una victoria anticipada. Por eso somos más que vencedores en Cristo. Más allá de la gente que no tiene triunfo económico, que vive en pobreza y lucha y difícil de entender, pero si Cristo es más que Cristo vencedor, más allá de una lucha terrenal, es una victoria espiritual. A veces nosotros acá no podemos alcanzar algunos logros o otros los alcanzamos ancianos, ¿no? Por eso que de repente aparecen por ahí escritos, ¿no? Que bueno, quieren rechazar a Dios y negar a Dios, pero más allá de ese logro del hombre, porque el hombre quiere trascender, bueno, el ser humano quiere trascender, porque al ser creación de Dios, quiere perdurar. También creo que lo he dicho, quiere perdurar. Pero la verdadera forma en que nosotros vamos a perdurar va a ser en una nueva vida. Como sacerdotes y como reyes. ¿Por qué como sacerdotes? ¿Por qué como reyes? Vamos a entrar de repente al tema de cristología, que lo podemos ver adelante, pero podemos hacer un adelanto, ¿no? Reyes porque vamos a tener que tomar decisiones. Autoridad. Decidir. Junto al Rey de Reyes. Al León de Judá. Y sacerdotes, porque vamos a ministrar al lado de Dios. Vamos a ministrar a su lado. A veces algunos podemos decir, pero yo, Señor, ¿cómo? Si me falta un montón, llegaré.
Nunca me voy a olvidar hermano. Dios lo bendiga. Estábamos en Huánuco, en una de las provincias, y me decía, nos quedamos casi toda la noche conversando, ¿no? Y me decía, pastor, me decía, ¿sabe qué? Bueno, entre todas las cosas, me decía, yo quiero llegar ese día, conozco ya, sé, pero yo espero que solamente ese día que llegue, no importa que Dios me ponga de portero, no importa. Yo estaré feliz de servir a mi Dios, no importa, allá en la nueva morada de Dios, allá en el paraíso, allá en la casa de Dios, no importa de portero. Porque sé que he hecho mucho daño, pero también sé que Dios es real. Entonces, me contó, que no lo puedo decir acá, todo lo que él ha hecho, y qué terrible realmente poder aceptar que un ser humano llegue a semejante condición. Pero después en la conversación me dio a entender cómo las provincias vivieron lo que nosotros en Líbano hemos vivido: muertes, asesinatos, violaciones terribles. Y en parte entendí cómo la condición de un ser humano puede llegar a semejante condición. Pero entendí la otra que él había entendido: que Dios lo podía perdonar, que Dios le podía dar una nueva vida, y sobre todo la vida eterna. Y el que él podía confiar en Dios, y no importa ser el portero. Y nunca me voy a olvidar de él. Y Dios lo bendiga donde está, y lo sigue usando donde está, porque realmente entendió a Dios y quería vivir conforme a Dios, y buscaba que la iglesia, que sus hermanos comprendieran y entendieran que la unidad, que el amor, que el respeto, que el perdón es base del cristianismo. Y eso es así. Eso es así. Entonces, la base de nosotros, ¿cuál es? La salvación. Ser más que vencedores en la muerte, que por medio de Cristo vamos a vencer al postrer enemigo nuestro, que siempre nos amenaza, que es la muerte. Porque si ya está vencido el primer enemigo, Satanás, porque por el nombre de Cristo lo tenemos debajo del pie, por el nombre de Cristo está debajo del pie, él no tiene potestad, anda como un rugiente buscando a quien devorar, pero como decía un pastor, rugiente porque ya no nos puede hacer nada, está desmuelado, no nos puede atacar, no puede defendernos en el nombre de Cristo, puesto que está debajo de nuestros pies. Pero el postrer enemigo es la muerte, pero en el nombre de Cristo es el enemigo que tenemos que atravesar y vencer en algún momento de la vida. Y como yo siempre he dicho, será lo último que aprendamos en esta vida: a vencer a la muerte por medio de Cristo. Entonces la Biblia se traduce justamente las experiencias, las enseñanzas, los libros, la inspiración, el amor de Dios, la salvación, ¿no es cierto? ¿En qué se traduce? En que se ha revelado Dios para hacernos su pueblo. ¿Y para qué? Para darnos salvación, para darnos una nación. Por eso que somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Ahora, la Biblia puede ser debatida, ¿no es cierto?, discutida, pero tiene una esencia bien interesante, ¿no?, que tiene poder. Más allá de ponerla debajo de mi cama para que me cuide del maligno, de las pesadillas, ¿no? Pero sí, pues está bien, si la tengo a mi lado porque se vaya lo malo. Más allá de eso, la Biblia nos transfiere a nosotros seguridad en Dios. Pero esa seguridad en Dios transforma nuestra personalidad, transforma nuestra conducta, transforma nuestra forma de ser, transforma nuestro carácter. Empezamos, como dice, a vernos como en un espejo, a reconocernos. Es cierto que yo tengo, ¿no?, eso lo sabe mi familia, mi propia esposa más cercana, que tengo, ¿no?, límites donde mi tolerancia se puede perder, mi carácter se puede perder, ¿no es cierto? ¿No? O sea, que hay, digamos, áreas flacas en mi vida, pero que sustancialmente Dios transforma nuestra vida. Transforma nuestra vida. Y el límite en Dios no tiene límite. No tiene límite. Porque si realmente nosotros nos hemos entregado a Dios,
Hay que entender qué hemos hecho nosotros. Nosotros no hemos entregado una parte de nosotros, no hemos entregado un corazón, no hemos entregado un cerebro, no. Tampoco hemos entregado sentimientos o emociones. Hemos entregado, es como decir, ¿no? Que nos hemos cargado, nos hemos levantado y nos hemos puesto como ofrenda delante de Dios. Y si realmente hemos hecho, le hemos dicho, ¿sabes qué, Señor? Tú haz con mi vida lo que tú quieras. Claro, si realmente nosotros comprendemos qué es lo que hemos hecho al momento de entrega, es eso. Decirle a Dios, Dios, mi vida no es mi vida es tu vida. Y lo que tú quieras hacer en mi vida, Señor, hazlo. ¿Pero por qué? Porque yo sé que lo que tú quieres hacer en mi vida es mucho mejor de lo que yo quiero hacer con la mía. Claro, esa es la razón. Porque la fe no viene de nosotros. Yo voy a insistir siempre en eso. La fe viene de Dios. No es que yo tenga fe para alcanzar a Dios. Eso no existe. Fe, tendré fe para, no sé, creer en algo. Una calavera que me va a cuidar la casa. La calavera cuida la casa. La calavera... O la fe en mi equipo que va a ganar. Pero que yo tenga fe para Dios es imposible. Dios tuvo que haber puesto esa fe en nosotros. Porque si el hombre tuviese fe, ya no hacía falta Cristo. ¿Para qué venía Cristo? Claro, si el hombre o el ser humano, hombre o mujer, tuviese fe propia de creer en Dios, no hacía falta que venga Cristo. Por su propia fe, hubiese buscado la ley, vivía bajo la ley, cumplía la ley. Tipo Moisés, tipo Abraham, tipo Isaac, tipo David, tipo, no sé, pues otros hombres más de Dios, ¿no? Con diferentes temperamentos, carácter, forma de ser, relación personal con Dios, etc. Ya pues vivían bajo eso, pero no fue así. Por eso vino Cristo. Para ayudarnos, porque Él sabía que no podíamos. Para hacer el camino, porque no podíamos. Entonces, ¿por qué es ese camino? Porque es el árbol principal donde somos insertados. Porque no podíamos nosotros, por nosotros mismos, alcanzar. Por eso viene Cristo. Para que por medio de Cristo tuviésemos la fe necesaria de poder acercarnos. No sé, no les quiero cansar opiniones. Claro, porque Dios se revela con la creación, se revela con el hombre empieza a buscar, destruye la humanidad con Noé. ¿Por qué? Porque el hombre es el pecador, le quita los años de vida, sus años de 700, 800, 900, con Matusalén y otros hombres más, se reduce a 120. ¿No? Se dice de que en el Nuevo Testamento se vivía un promedio de 40 y tantos años, se moría joven. No habían inyectables, medicinas para prolongar. Se había reducido, ¿no? los tiempos de vida, ¿no? Según mi profesor de teología. Entonces, Dios empieza y se hace un pueblo con Abraham. Ese pueblo llega con los 12 hijos de estas mujeres que tuvieron sus 12 hijos, llegan a Egipto, José, luego de José viene la época de los reyes, vienen los profetas. Entonces, prácticamente el Antiguo Testamento nos da a entender que Dios se hace de un pueblo. Y los profetas aparecen porque ese pueblo no supo vivir adecuadamente a lo que Dios decía. Y decía, van a ser esclavos, van a ser esclavos, van a ser esclavos. Porque ese era el mensaje. El mensaje de los profetas era ese. Pórtense bien, sean justos, no engañen, no pequen, etcétera, etcétera. Pero ¿qué decía? Van a ser esclavos, vuélvanse a Dios. 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 Y no hacían caso. Israel se partió en dos. El reino del sur, el reino del norte. Fueron conquistados. Desapareció el reino después del sur. Fueron conquistados y fueron absorbidos. Y sus conquistadores fueron reconquistados por los romanos. Y la historia después ya la conocemos. Pero miren, yo le decía, vuélvanse a Dios, bueno, no hicieron caso. No hicieron caso. Ese es el mensaje profético de los profetas a la nación de Israel. Los profetas les decían eso. Ustedes van a revisar, es cierto que Daniel es el apocalipsis del Antiguo Testamento, que habla de una venida. Es cierto que hay profecías que salen de ahí, de un Mesías, de un Cristo, una Virgen que va a concebir, de la matanza. Es cierto, o sea, vamos a encontrar mensajes proféticos mesiánicos, ok. Pero dentro de esos mensajes, lo concreto era
al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Eso es lo concreto. Al pueblo de Dios. Vuélvanse a Dios, adoren a Dios, dejen el mal. A los reyes, no engañen, no usurpen a los sacerdotes, no sean cómplices. No, sea un mensaje profético. Hagan el bien, hagan justicia, no sean usureros, no engañen hasta la balanza. Digo, ¿pero qué tiene que ver la balanza? Pesa 1 kilo, yo le doy 900 y me quedo con 50 gramos. A Dios no le agrada ni eso. Es pequeña, uno diría, eso es verdad, porque son 50 granitos. Pero para Dios tiene valor, pues. Porque dice, yo soy un Dios justo y yo quiero que tú seas justo. Entonces, todas esas cosas es que viene el mensaje profético. Bueno, surgen los salmos, como son oraciones, el 50% de ellas escritas por el rey David y el 50% de los salmos escritas por personajes anónimos que no se saben. Surgen, ¿no es cierto?, los libros de Eclesiastés, Sabiduría, el Cantar de Cantares, ¿no?, que algunos lo quieren espiritualizar a la iglesia. Es la iglesia que se revela. ¿Qué iglesia que se revela? Es el amor, es el matrimonio, esa es la vida íntima entre dos personas que se quieren, que se desean, que quieren abrazarse, besarse y compartir todos sus hormonas, feromonas y todo lo demás. Pero a veces queremos espiritualizar, Cantar de Cantares. No, es el amor de Dios al pueblo que se van a casar. Por favor. Pero bueno, hay que respetar posiciones de nuestros colegas pastores. Entonces, el Antiguo Testamento es ese. Es ese. Los profetas buscaban obedecer a Dios y hacían cosas a veces difíciles, ¿no? Jeremías pues estaba en un pozo, pues era un profeta llorón porque estaba castigado, nadie le hacía caso, ¿no? Después se cumplió lo que dijo. Isaías igual, que leíamos un texto pasado, ¿no?, donde decíamos que da el mensaje de Isaías 53, cómo va a ser Cristo, ¿no? Y ahí se cumple, aunque los judíos de hoy niegan. Pero bueno, ellos niegan todo el testamento, así es que el judío, lamentablemente, Dios revela en ellos, ese pueblo escogido por Dios, ¿no? Bueno, vive apartado, lamentablemente, vive apartado. Aunque hay ahora judíos mesiánicos, ¿no?, que creen en Cristo, pero son más aborrecidos y expulsados de su familia, ¿no? Son rechazados totalmente, ¿no? Entonces, ese es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues, ustedes ya conocen, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los libros, ¿no es cierto?, donde vemos la vida de Cristo, en Mateo, Marcos, Lucas, y en la vida de Juan de una forma espiritual, ¿no? En la literatura juanina, ¿no?, que habla de Dios, y el verbo se hizo hombre, pero el verbo habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, ¿no? Empieza a hablar. Entonces es un evangelio universal. ¿Pero qué se hizo? Entonces ahí habla de las dos naturalezas de Cristo, ¿no? Que es otro debate, pero nosotros por fe comprendemos de que Dios tenía dos naturalezas, ¿no? Vivía como hombre, por eso que cargó todos los pecados de nosotros, pero también vivía como Dios. Vivía como, o sea, un Dios que se hizo hombre. No necesariamente para vencer como Dios, sino para despojarse de su naturaleza y adquirir la forma de hombre. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la formación de un pueblo, la formación de un concilio, la formación de la primera iglesia de Jerusalén, las autoridades, ¿no es cierto?, las primeras normas, abstener de fornicación, de animales ahogados, de sangre de animales, el cristiano no debe comer, no absteneos del vicio de la carne, ¿no? Las primeras recomendaciones al pueblo cristiano gentil, ¿no? Gentil, ¿no? Porque ese es el nombre que se le daba al que no era hebreo, de la cultura hebrea, ¿no?, de la cultura hoy judía. Entonces nosotros somos como que los gentiles injertados al nuevo árbol de la fe por medio de Abraham, padre de la fe. Nosotros también incorporamos en esa fe a ser un pueblo. Entonces por eso cuando revisamos un poco, somos pueblo de Dios, pues. La iglesia es un pueblo, ¿no? Aunque la iglesia ya no es aquella iglesia que moraba la Chequiná, que bajaba la presencia de Dios, que este es el templo de Dios. Acá estaba el lugar santísimo, acá estaba el lugar santo y acá estaba el patio. En el patio podían entrar todas las personas. En el lugar